precisamente por las lacras que arrastraba de la dictadura. En ese sentido, el debate aquí sería, expuesto ya que finalmente monarquía o república son coyunturalmente herramientas que han utilizado clases sociales para generar un proyecto estatal y un proyecto nacional a favor de sus intereses, ¿cuál sería esa tercera república que queremos, digamos, implantar? Llegamos a este punto en un momento en el que, bueno, esta cuestión genera bastante debate, es bastante convulso. Yo creo que prueba de ello es que haya tanta gente hoy aquí. Yo creo que quizás hace algunos años no hubiera tenido este tirón, ¿no? Actualmente ya se está hablando, incluso hay quien está poniendo en el calendario a corto plazo la posibilidad de una tercera república, con unas juntas estatales republicanas, con una serie de elementos, ¿vale? Como un elemento superador. Y en ese sentido yo creo que la pregunta que queríamos hacernos es, ¿una tercera república sobre qué clase social estaría apoyada? ¿A los intereses de qué clase social respondería? Me explico. Todas estas iniciativas, desde nuestro punto de vista, al final, plantearlo en abstracto lo que viene a decirte es, primero, es una maniobra que están teniendo determinados sectores de la izquierda institucional que durante años han pactado y han estado totalmente afines y han estado apoyando todo el proceso monárquico desde el 78 en adelante, pero que en este momento se dan un barniz de radicalidad para, de alguna manera, tapar las miserias, que es que durante mucho tiempo este ha sido también su proyecto estratégico. ¿A qué me quiero referir con esto? ¿En qué cambia sustancialmente la existencia de una tercera república mañana en España? ¿Vale? Es decir, cambiamos el modelo de Estado, pero no cambiamos la correlación de fuerzas. Es decir, podemos cambiar incluso los colores de la bandera, cambiamos el himno, cambiamos los nombres de las calles, que está todavía toda España llena de nombres de fascistas por ahí por nuestros callejeros, ¿vale? Pero, ¿cómo una república podría hoy dar cabida a los intereses, a las necesidades objetivas que tiene la clase trabajadora y los sectores populares? ¿Cómo podría, por ejemplo, esta república terminar con el problema de los desahucios si la banca privada sigue siendo la misma que hay hoy? Si Emilio Botín sigue siendo el mismo señor dueño del gran monopolio financiero en España, el Banco Santander, y quien dice Emilio Botín dice todo el resto de los monopolios financieros. ¿Cómo podríamos tirar abajo las contrarreformas laborales que día a día devalúan la fuerza de trabajo y condenan a la mayoría de la juventud a unas condiciones de trabajo que primero o no la vais a tener, o la vais a tener en condiciones miserables, o os vais a tener que marchar al extranjero, o nos vamos a tener que marchar al extranjero, ¿vale? ¿Cómo se podría contrarrestar eso si la patronal sigue siendo la misma, si los medios de producción siguen estando en manos, se sigue poniendo toda la producción social en manos del interés privado, si seguimos gestionando todo ese sistema y en el contexto de la crisis, qué gobierno por sí solo podría cambiar todo esto? ¿O cómo podríamos plantearnos tener unas fuerzas armadas puramente defensivas o incluso un recorte en el presupuesto militar si España sigue metida en la alianza de la OTAN con todos los compromisos que eso exige? ¿Cómo podríamos plantearnos, como pasó en la Segunda República, el reparto de la tierra latifundista, que eso es una cosa que sigue arrastrando España desde hace más de no sé cuántos años, cientos de años? El reparto de la tierra a los pequeños productores, o sencillamente el apoyo y la promoción del pequeño productor agrícola, sin que eso se contraponga directamente con la política agraria común de la Unión Europea. ¿Cómo podríamos frenar las privatizaciones de los servicios públicos, los recortes, si eso no atenta directamente contra los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de todas las instancias internacionales en las que está metida este país en el actual estado de desarrollo? ¿Cómo? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, parece bastante claro que para abordar los problemas que actualmente y objetivamente son los que tiene la mayoría de la clase trabajadora, los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras, los sectores populares, esos pequeños productores que se están arruinando, dentro de esto, una reforma de carácter formal, elegir al jefe de Estado, pues hombre, está mejor, pero entendemos que no es suficiente. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos pedir? Nos encontramos actualmente con un problema, y es, vamos a profundizar, y hay quien lo plantea así, en la lógica que comentábamos antes, ¿no? Un proceso republicano significa una regeneración democrática del Estado, unos procesos populares donde nuevamente se va a recuperar la senda del, no sé, del estado del bienestar, de volver a repartir la riqueza, o al menos los sobrantes de riqueza, ¿no? entre
entre los trabajadores y trabajadoras, entre la gente de la clase trabajadora, y sin embargo nos encontramos que hoy por hoy, y dada la actual situación, cada avance en clave democrática que se dé significa restar a la parte de la oligarquía, a la parte de los grandes monopolios empresariales, que es actualmente el estado de desarrollo de la economía. La economía no da pasos hacia atrás. Restarle la capacidad para ser competitivo. Claro, una república sería capaz de evitar que se hagan legislaciones que restringen el derecho a huelga o que restringen los propios derechos asociativos de los estudiantes o la representatividad, como ya se está planteando en las universidades. ¿En base a qué? Claro, esa es la pregunta que debería quedar. Porque si hacemos eso, entonces, claro, nuestra economía no va a ser competitiva, no vamos a poder ganar lo suficiente, nos estancamos en la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para terminar diciendo que los avances en un sentido son en detrimento del otro. Mientras exista ese bloque oligárquico burgués, mientras exista ese bloque de los monopolios empresariales, que es actualmente el nivel de desarrollo de la economía que se encuentra en España, no hay más democracia posible. Le cambiamos el color a la bandera, le cambiamos el himno, nombremos presidentes, pero no va a haber más democracia, la tendencia va a seguir siendo la misma, porque no hemos cambiado la correlación de fuerzas en ese sentido. Para solucionar todo esto, ¿qué requiere? Pues requiere, entre otras cosas, una apuesta decidida hacia romper con la OTAN, romper con la Unión Europea, romper con muchos de los mecanismos, tanto estatales como internacionales, en los que actualmente está metido el Estado español, ¿vale?, dentro del mercado mundial, del libre comercio y, en definitiva, del capitalismo. Porque esto se tiene un nombre y se llama capitalismo. Y en ese sentido, si tenemos que romper con todo esto para poder verdaderamente crear un modelo de Estado, un proyecto que dé cabida a las necesidades de la inmensa mayoría de la población en este país y en cualquier país, pues señores, señoras y compañeros y compañeras, no hay ninguna fase intermedia. No hay ninguna fase intermedia, porque la necesidad objetiva ahora, lo que puede solucionar ahora y en adelante la actual situación en la que se encuentra la gran mayoría de la población, pasa por poner toda esa riqueza productiva que generamos millones y millones y millones de trabajadores y trabajadoras con nuestro esfuerzo diario, integrados en un proceso de producción que es muy complejo y que requiere de todos nosotros y que actualmente deja excluidos a prácticamente 6 millones de personas, poner toda esa riqueza no al servicio del interés privado, no al servicio del interés de muy pocas personas, sino al servicio del interés de todos. Y eso solo tiene un nombre, y eso es la construcción del socialismo. Y en ese sentido, es lo que nosotros veníamos un poquito a plantear. La dicotomía, entonces, no es qué república queremos. La república acabará con los recortes sociales. Portugal y Grecia son repúblicas, ¿vale? Son repúblicas, llevan siendo repúblicas muchos años. Eso por sí solo no supone un cambio en la correlación de fuerzas. El cambio en la correlación de fuerzas va a depender de cómo las capas populares, los trabajadores y las trabajadoras, seamos conscientes de nuestros propios intereses y actuemos en consecuencia, lo que significa, y ya lo hago por el principio, y voy terminando porque creo que más o menos voy cogiendo ya el tiempo que me habíais dejado. Esos cambios, un modelo de Estado representa un proyecto de una clase social. ¿Qué es lo que venimos a nosotros a plantear? Desde los colectivos de jóvenes comunistas, que es la juventud del Partido Comunista de los Pueblos de España, construyamos una república que sea el modelo de Estado de la clase trabajadora y de los sectores populares, que somos la inmensa mayoría de la población. Construyamos esa república. Y entonces será una república socialista. Y entonces sí, ya no hay manos atadas, ya no hay me pliego a lo que me mandata la OTAN, me pliego a lo que mandata la Unión Europea, me pliego a lo que mandata el Fondo Monetario Internacional. Porque entonces sí estaremos cogiendo las riendas de la economía y de nuestros propios destinos, construyendo un proyecto por y para nosotros. Termino simplemente diciendo, ese es el proyecto que nosotros hemos venido aquí a defender, ese proyecto que nosotros hablamos y muchas veces no se ha entendido, o se ha intentado muchas veces decir como que bueno, estamos en unas posiciones maximalistas y claro, porque claro, los pequeños pasos adelante pues son importantes, poquito a poquito vamos avanzando. Señores y señoras, no hay ese paso intermedio. Ese paso intermedio será, si queremos construir un proyecto para todos, será el que construyamos entre todos y será el que construyamos para nuestros propios intereses. Y en ese sentido, la propuesta que nosotros venimos a defender es la propuesta de la tercera república, si es para el pueblo, que será una república socialista, y un proyecto de Estado que dé salida también a cuestiones como pueda ser la cuestión del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido nosotros planteamos la consigna de la República Confederal. ¿Por qué una República Confederal? Por una cuestión muy sencilla. Realmente es un libelo, es un brindis al sol. ¿Cómo será la Constitución
estatal, la composición estatal de la futura república socialista que estamos planteando? Ni idea. Ni idea. Será lo que libremente determinen los pueblos. Pero ojo, los pueblos. No los pueblos mediatizados por sus diferentes burguesías regionales, no los pueblos mediatizados y dirigidos por la burguesía nacional catalana, la burguesía nacional vasca, que en su juego de disputa con la burguesía centralista, con los grandes monopolios centralistas, juegan al quita y pone, juegan al ahora me separo, ahora me junto, ¿vale? No en vistas a crear un proyecto estatal propio, independiente y soberano, sino en vistas a ganarse su cuota de mercado o ganarse su espacio de influencia propio. Y en ese sentido, cuando sean los pueblos que verdaderamente decidan, la clase obrera de esos territorios, la que verdaderamente pueda decidir, entonces ahí sí, absoluta libertad de decisión. ¿Cómo se constituirá? No lo sabemos. ¿Será confederal? ¿Será separado? Quizás ni siquiera es ninguna de las dos cosas. Quizás el entendimiento de los pueblos en un proyecto que es conjunto lleve a la superación de un problema que lleva arrasando este país muchísimos años y que nunca se ha abordado la perspectiva de los intereses reales de la clase trabajadora y los sectores populares. Por tanto, esa es la apuesta y ese es el proyecto que nosotros veníamos un poquito a trasladar en esta mesa redonda para añadir algún elemento más al debate y nada.